Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 28 de febrero. Del ciclo temporal, segunda doménica de Cuaresma, estación en la Basílica de Santa María Indomínica, sin gloria, con credo, rito semidoble, privilegiada de primera clase, ornamentos morados. Martirologio romano, 28 de febrero, de la luna, 16. En Roma, el triunfo de los santos mártires Macario, Rufino, Justo y Teófilo. En Alejandría, el martirio de los santos Cereal, Púpulo, Cayo y Serapión. Allí mismo la conmemoración de los santos presbíteros, diáconos y otros muchísimos, los cuales, en tiempo del emperador Valeriano, como cundiese una peste asoladora, sirviendo a los contagiados de la enfermedad, arrostraron de muy buena voluntad la muerte, y la religiosa piedad de los fieles acostumbra venerarlos como mártires. En Roma, San Hilario Papa y Confesor. En el territorio de Lyon, en el monte Jura, el tránsito de San Román Abad, el primero que vivió allí vida eremítica y esclarecido en muchas virtudes y milagros, fue después padre de muchísimos monjes. En Pavía, la traslación del cuerpo de San Agustín obispo, confesor y doctor de la Iglesia, desde la isla de Cerdeña, por obra de Luitprando, rey de los longobardos, y en otras partes, etc. Del Santoral, vida de San Hilario, Papa y Confesor. Natural de Cerdeña, siendo diácono de Roma, fue enviado en 449 por el Papa San León al concilio latrocinio de Éfeso, en calidad de legado pontificio. Aquí se negó a firmar la deposición de San Flaviano, patriarca de Constantinopla. Temiendo las iras de sus adversarios, Hilario partió ocultamente, llevando consigo la apelación que Flaviano dirigía a San León. Ya en Italia, el enviado pontificio escribió a la emperatriz Pulqueria, informándole de lo ocurrido. Todavía diácono, despliega otra actividad muy distinta de carácter litúrgico. Encarga a un tal Victorio de Aquitania la composición de un ciclo pascual, donde se intenta fijar la verdadera fecha de la Pascua, punto sobre el que aún no estaban de acuerdo griegos y latinos. El mismo Hilario estudió previamente la cuestión, pero para informarse de los escritos de aquellos, se valió de traducciones latinas, pues, según parece, conocía bien poco el griego. Por lo demás, el cómputo de Victorio fue ley en Galia hasta el siglo VIII. San Hilario sucedió a San León en la sede de San Pedro, a fines de 461. Durante sus 7 años de pontificado no ocurrieron acontecimientos de gran importancia para la Iglesia universal. El mérito del santo consiste principalmente en la firme defensa de los derechos de la Iglesia en materia de disciplina y jurisdicción. Ya, al año escaso de su consagración como pastor supremo, tuvo que dirigirse a Leoncio, arzobispo de Arles, pidiendo informes sobre la usurpación del episcopado narbonense llevada a cabo por Hermes. El Papa se extraña de que, siendo el asunto de la incumbencia de Leoncio, éste no le haya escrito antes sobre el conflicto. Poco después, presente numeroso concurso de obispos, reúne en Roma un concilio donde, por bien de la paz, se consiente dejar a Hermes en la sede narbonense, pero para prevenir futuros abusos, se le priva del derecho de ordenar obispos, derecho que pasa a Constancio, prelado de Ucés. La resolución conciliar fue enviada el 3 de diciembre, año 462, a los obispos de la Galia Meridional en una carta donde también se prescribe que, convocados por Leoncio, se reúnan cada año, a ser posible, todos los titulares de las provincias eclesiásticas a quienes se dirige el documento, o sea, de Viena, Lyon, 2 de Narbona y la Alpina. En tales asambleas se han de examinar costumbres y ordenaciones de obispos y eclesiásticos. Si ocurren causas más importantes que no puedan terminar, consulten a Roma. Asimismo, tuvo que atender San Hilario al asunto del arzobispo de Viena Mamerto, que había consagrado ilegalmente a Marcelo, obispo de Die. El Papa, manteniendo los principios legales y renunciando a imponer penas supuesta la sumisión del acusado, remite la cuestión a Leoncio, a quien pertenecía a este caso el derecho de consagrar. Abusos semejantes cometidos en España fueron considerados en un concilio de 48 obispos que congregó
el Papa en Santa María la Mayor, en noviembre del 465. En la carta referente a este sínodo, enviaba a los prelados de la provincia de Tarragona, que previamente habían consultado a San Hilario, manda el pontífice, entre otras cosas, primero, sin consentimiento del metropolitano tarraconense Ascancio, no sea consagrado ningún obispo. Segundo, ningún prelado dejando su propia iglesia pase a otra. Tercero, en cuanto a Ireneo, sea separado de la iglesia de Barcelona y retorne a la suya. Cuarto, a los obispos ya ordenados los confirma el Papa con tal que no tengan las irregularidades señaladas en el concilio. Otro mérito de San Hilario fue el haber impedido la propaganda herética en Roma al macedoniano Filoteo, y esto a pesar del apoyo que encontró el hereje en el nuevo emperador de Occidente, Antemio. Tal rectitud de Hilario, en lo tocante a la disciplina y a la fe, brota de lo que podríamos llamar norma de su vida y su gobierno. En pro de la universal concordia de los sacerdotes del Señor, procuraré que nadie se atreva a buscar su propio interés, sino que todos se esfuercen en promover la causa de Cristo, según afirma en su epístola Dilectionime a Leoncio. En cuanto a lo referente a la piedad personal y fomento del culto, señalemos que San Hilario edificó, entre otros, 2 oratorios en la Basílica Constantiniana de Letrán, el de San Juan Bautista y el de San Juan Evangelista. Otro dedicado a la Santa Cruz, con 8 capillas, se alzaba en el noroeste de aquel. El Papa profesaba especial devoción al Santo Evangelista, pues a él atribuía el haberse salvado de los peligros que corrió en el latrocinio de Éfeso. En señal de gratitud, hizo grabar en la entrada del oratorio la siguiente inscripción: a su libertador, el beato Juan Evangelista, Hilario Obispo, siervo de Dios. También levantó San Hilario un monasterio dedicado a San Lorenzo, y cerca de él una casa de campo, probablemente residencia o villa papal, con 2 bibliotecas. Murió el santo el 29 de febrero del 468. Fue enterrado en San Lorenzo Extramuros. Largo tiempo se celebró su aniversario el 10 de septiembre, conforme a ciertos manuscritos jeronimianos, pero ya desde la edición de 1922 del Martirologio Romano se trasladó su memoria al 28 de febrero. Vida de San Proterio. Mesopotamia era dualista, nestoriana. Egipto era unitario, monofisita. El Nilo era un elemento de unidad, una cadena, un lazo. Al otro lado, el Éufrates y el Tigris dividían la inmensa llanura. Aún hoy el Nilo es monofisita, el Éufrates y el Tigris son nestorianos. El error asiático había sido destruido en Éfeso por un egipcio. El error egipcio había sido aniquilado en Calcedonia por los doctores asiáticos. Pero una vez más Alejandría protestaba contra Constantinopla. Mientras Dioscoro, el vencido de Calcedonia, caminaba al destierro, el fermento unitario amasado en las aguas del río Sagrado hervía en los egipcios rebeldes. Hervía, sobre todo, entre las legiones de monjes que vivían cerca de Menfis y de Tebas, en los desiertos de la Libia y en las cercanías del Mar Rojo, que, como decía Eteria, no es ni rojo ni es mar. En estas circunstancias sube Proterio a ocupar la sede patriarcal de Alejandría. Es un hombre ecuánime, ama la paz, se esfuerza por tranquilizar a aquella iglesia agitada por tantos vendavales de ambiciones y codicias desde hacía medio siglo. San León aprueba su fe y en Bizancio admiran su virtud. Pero él no es unitario, predica, defiende e impone la doctrina de las 2 naturalezas, con disgusto de los enemigos de Calcedonia, con rabiosa protesta de los solitarios. Los discípulos de San Antonio se habían convertido en un peligro para la Iglesia y para el imperio. Seguían ayunando semanas enteras y rezando noches enteras, pero eran fanáticos, soberbios, agitadores y muchos de ellos ignorantes. De cuando en cuando aparecían en Alejandría con sus barbas revueltas, con sus rostros demacrados, con sus túnicas rotas, pero con gruesos bastones, provocando alborotos y haciendo temblar a los gobernadores. Ahora en las lauras y en los monasterios sucedía un fenómeno extraño. Todas las noches, cuando los monjes estaban en sus oraciones, un día en las afueras de Alejandría,
Otro, en el fondo de Schete, aparecía una figura vestida de negro, con el capuchón hundido sobre la frente, que sirviéndose de una caña vacía o lanzando agudos gritos, que parecían maullidos de gato, decía a los solitarios, llamando a cada uno por su nombre: «Despojad a ese maldito, arrojad a Proterio de su sede, elegid a Timoteo el asceta, soy un ángel de Dios que vengo a traeros el mandato divino». Una maravilla más, unida a las muchas que contaban las vidas de los antiguos anacoretas. Los monjes dieron gracias a Dios de que se dignaba manifestarles su santa voluntad, y se presentaron tumultuariamente en la celda del asceta Timoteo, intimándole las órdenes del cielo. Resistióse él, como venía, a un hombre que hacía profesión de humildad, pero acabó por ceder en bien de la paz. Observaron entonces que el ángel del Señor, que hacía aquellas excursiones nocturnas por los desiertos, se parecía como un huevo a otro al asceta Timoteo. Nada tiene de particular, pensaban algunos, que el espíritu celeste, debiendo tratar con los hombres, hubiera tomado la forma de aquel santo varón. Pero otros, menos crédulos, soltaron la carcajada de constatar el caso y empezaron a dar al asceta el sobrenombre de Ailuro, que quiere decir Timoteo el gato. En realidad, decían, no es el ángel quien ha tomado la forma del asceta, sino el asceta quien ha tomado la forma del ángel. El hecho es que Timoteo, resignándose a la voluntad divina, dejó su celda y se dirigió camino de Alejandría, escoltado por el ejército de sus raptores. En los arrabales agregó a su escolta una tropa de sediciosos, gente maleante, armadores del puerto, remeros y cargadores, los parabolanos que tan fielmente habían servido a Dioscoro en el latrocinio de Éfeso, y entre los aullidos de estos hombres, unos cargados de vino y otros que no habían bebido vino en toda su vida, penetró triunfalmente en la ciudad, se hizo consagrar por 2 obispos excomulgados y poniéndose luego al frente de sus tropas, salió en busca del patriarca anatematizado por la voz nocturna que bajando del cielo había atravesado las soledades egipcias. Proterio estaba en la basílica rezando e instruyendo a los catecúmenos. La entrada de aquellos forajidos, que venían blandiendo espadas y bastones, le asustó al principio. Buscó un refugio en el baptisterio, pero hasta allí le siguieron los asaltantes. Viendo inútil todo intento de fuga, cayó de rodillas, ofreciendo su vida por la integridad de la fe. Su cuerpo fue arrastrado por las calles, ultrajado, abrasado. El gato arañaba y siguió arañando y mordiendo hasta que un concilio le declaró hereje, ambicioso, homicida y alborotador, y un piquete de pretorianos le llevó esposado al Quersoneso. Conmemoramos hoy a 2 santos contemporáneos, San Hilario Papa y San Proterio Obispo y Mártir, 2 santos que tuvieron que luchar contra las herejías monofisista y miafisista. El uno vio peligrar su vida por defensa de la verdadera fe, siendo delegado del Papa San León. El otro terminó sellando con su sangre su fidelidad a la verdad. Luchemos nosotros continuamente contra todo aquello que nos intenta separar de Cristo, contra el enemigo que ronda nuestra integridad para robarnos, cual ladrón, la vida eterna. Para resistirle, nos vendrá muy bien el uso de algunas armas, como pueden ser, por ejemplo, los sacramentales. El uso apropiado de los sacramentales puede ser bastante eficaz en la batalla contra el demonio, en especial 3 de ellos: el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen, la medalla de San Benito y el agua bendita. Santa Teresa de Jesús insiste en usar el agua bendita para expulsar al demonio de nuestra presencia. ¿Por qué? El diablo está lleno de orgullo y el agua bendita es pequeña y poco visible. El demonio odia eso y no lo puede soportar. Huye ante el agua bendita. Usar jaculatorias, que son dardos de fuego que penetran el cielo. Cuando somos asaltados por el enemigo, es recomendable ofrecer oraciones cortas y fervientes, jaculatorias. Estas son extremadamente eficaces en espantar al diablo. Algunos ejemplos de estas cortas pero poderosas oraciones son las siguientes: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Señor, sálvame. Señor, ven a rescatarme. Jesús, ten misericordia de mí. Valedme, Señora. Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y por supuesto, invocar con fe y confianza los sagrados nombres de Jesús, María y José. Rechazar inmediatamente la tentación. Parte del problema en el combate espiritual es la respuesta lenta, aletargada y anémica ante la tentación. La gracia de Dios nos sostiene a través del arma, la oración. Pero aún así, debemos comprometer nuestra voluntad y rechazar con valentía y firmeza la tentación desde el comienzo. Algunas tentaciones frecuentes tienen gran fortaleza sobre nosotros porque abrimos una puerta y la cola del diablo entra y es difícil echarlo luego. Evitar la pereza. La ociosidad es el taller del diablo. Esto significa que si no tenemos nada que hacer, el diablo nos dará bastante que hacer. El gran San Juan Bosco temía mortalmente el tiempo de vacaciones de sus muchachos en el oratorio, porque mucho tiempo libre le da entrada completa al diablo en la vida de la juventud. Cuán a menudo hemos pecado precedidos por momentos, horas e incluso días de indolencia y pereza. El presente es momento de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Hagamos nuestro el lema de San Benito: ora et labora, trabajar y orar.